Lembrem que os gnósticos disseram que o único jeito de se livrar de um pecado é cometê-lo, porque depois você se arrepende dele. No tocante à literatura, estavam essencialmente corretos. Se alcancei a felicidade de escrever 4 ou 5 páginas toleráveis, após escrever 15 volumes intoleráveis, logrei esse feito não só através de muitos anos, mas também através do método de tentativa e erro. Acho que cometi não todos os erros possíveis, porque os erros são inúmeros, mas muitos deles. Bom, esse é um trechinho desse livro aqui, Este Ofício do Verso, do escritor argentino Jorge Luis Borges. É com ele que eu abro alas para a palestra da professora da Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de Rosário, a professora Magdalena Alial, que temos a honra de participar, de recebermos como convidada para participar desse evento, que é um evento comemorativo à efeméride dos 170 anos de imortalidade do general San Martín, esse herói nacional argentino, né, para os argentinos. A professora Magdalena Alial, que apresentará sua palestra chamada Los Senderos del Mito em Borges, uma leitura de La Casa de Asterión e outros textos, né? Em português, Os Caminhos do Mito em Borges, uma leitura da Casa de Asterión e outros textos. Bom, Madalena já está em vídeo aqui. Primeiro, eu gostaria de informar que esse evento é uma parceria do Consulado da Argentina em Recife, do Consulado Argentino em Recife, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Tá? Para isso, eu preciso tecer alguns agradecimentos pelos responsáveis por esse evento. Tá? Agradeço, em primeiro lugar, o Consulado da República Argentina no Recife, através do seu cônsul-geral Alejandro Funes Lastra, através também da pessoa de Patrício Alejandro Kingsland e também do Dário Busto, pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Agradeço ao secretário de Cultura, Gilberto Freire Neto, a nossa gerente de Política Cultural, Leda Dias, a coordenadora do projeto Outras Palavras, que está coordenando essa ação de parceria também entre o Consulado e a Secretaria, Andréa Mota, e ao nosso querido assessor de redes sociais, que tem sido nosso técnico aqui para a construção desse evento, o Romero Araújo. Bom, passando para apresentar Madalena Alial, a professora Madalena Alial, eu vou passar a palavra para Breno Kendi, que é doutor em literatura pela University of Southern California, em Berkeley, artista plástico e professor de literatura e teoria crítica da University of Southern California, em Los Angeles. É autor da tese The Dialectics of Formation and Conformation, The Politics of Fiction in Brazil and Argentina. Bom, com a palavra, nosso querido convidado, Breno Kendi. Faça as ordens, Breno. Seja muito bem-vindo e eu agradeço desde já a sua participação na palestra da professora Magdalena. Obrigado, Roberto. Muchas gracias, profesora Magdalena. Es con mucho gusto que estoy aquí para presentar a la profesora Magdalena Alial, que es profesora licenciada en Letras, docente por el concurso en la Cátedra de Literatura Europea 1 en la área greco-latina de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Ha dictado numerosos cursos, seminarios, conferencias en su especialidad, nacional e internacionalmente. Ha también publicado diversos artículos en diarios, revistas y libros especializados, participado y conducido programas en radio, canales de televisión en Rosario.
Y desde 1981, la profesora Magdalena conduce talleres especializados en la lectura de textos de Jorge Luis Borges. Hoy, como Roberto nos ya ha dicho, va a presentarnos su lectura de un texto de Borges conectando la literatura y la mitología. La charla se llama Los senderos del mito en Borges, una lectura de La casa de Asterión y otros textos. Con la palabra la profesora Magdalena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Breno. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento especial al Consulado de Argentina en Pernambuco, a su cónsul general adjunto Patricio Alejandro Kingsland y a la Secretaría de Cultura de Pernambuco, junto a su secretario Gilberto Freire, al doctor Breno Bercrengi y a todos los que hicieron posible este encuentro. Roberto, Darío, Andrea, muchas gracias a todos, ya que me permiten la felicidad de hablar en esta ocasión a 170 años, este 17 de agosto, de la muerte del general don José de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú. Y a los pocos días de la fecha en que se cumplen los 121 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, el escritor, este 24 de agosto, que, como ustedes verán, tiene un apellido bien portugués. Debo recalcar que el general San Martín estaba convencido de que la ignorancia es la columna más firme del despotismo, porque impide adquirir el conocimiento de la dignidad de cada uno. Dice San Martín cuando funda la Biblioteca Nacional de Lima: facilitar todos los medios de acrecentar el caudal de luces y fomentar su civilización por medio de establecimientos útiles. Sí, establecimientos útiles es el deber de toda administración ilustrada. Las almas reciben entonces nuevo temple. O toma vuelo el ingenio, nacen las ciencias, disípanse las preocupaciones que cual una densa atmósfera impiden a la luz penetrar. Propáganse los principios de los derechos públicos y privados, triunfan las leyes y la tolerancia, y empuña el cetro la filosofía, principio de toda libertad, consoladora de todos los males y origen de todas las acciones nobles. San Martín creó también la Biblioteca de Santiago de Chile, donando los 10.000 pesos que había recibido como premio por la victoria en la batalla de Chacabuco. Asimismo, en su testamento, dona todos sus libros a la Biblioteca de Mendoza. San Martín consideraba que las bibliotecas destinadas a la educación eran más poderosas que los ejércitos para sostener la independencia y que todo hombre que quisiese saber podía acceder allí gratuitamente. Estoy convencida firmemente que el escritor Jorge Luis Borges, de ser contemporáneo de San Martín, hubiese coincidido totalmente con él, ya que Borges decía: siempre pensé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y es en ese paraíso de los libros, en la lectura, donde encontramos un antídoto para la soledad, el dolor, las preocupaciones, y a la vez la maravilla de descubrir otros mundos, otros seres, porque leer es también una forma de felicidad, como han señalado Jorge Luis Borges y vuestra Clarice Lispector. Borges escribe fundamentalmente cuentos, poemas y ensayos, pero es también un pensador y un traductor, cuyos textos constituyen una interpelación constante para el lector,
Su obra es vasta y nos muestra no solamente a un gran escritor argentino, sino también a un gran escritor universal, modelo de muchos. Michel Foucault en Francia, Umberto Eco en Italia, acaba de salir un libro de Vargas Llosa sobre él. Gabriel García Márquez decía que para saber escribir en español, sí, para saber escribir en español, había que ir con los libros de Borges bajo el brazo, por nombrar solo algunos autores. Sus poemas no son un mero medio de transmisión, sino un mensaje trascendente y conflictivo, y a la vez, por sobre todo, y como él mismo dice, una experiencia estética. En sus cuentos y ensayos, el lenguaje, la literatura, son la única realidad indiscutible. En un mundo caótico, sin dioses o con dioses deficientes, donde la personalidad se pierde o se desvanece en la multiplicación infinita, el tiempo se desintegra y se invierte el sentido, trasladándonos a mundos fantásticos. La poesía, para Borges, es una creación estética. Él mismo nos dice en el cuento Y yo, que cuando escribió Plon Ugbar Orbis Tertius, la idea era la de un libro que modifique al mundo. Nos habla de la enciclopedia. Esa enciclopedia tendría el rigor que no tiene lo que llamamos realidad. Dijo Chesterton que es natural que lo real sea más extraño que lo imaginado, ya que lo imaginado procede de nosotros, mientras que lo real procede de una imaginación infinita de Dios. Bueno, vamos a suponer la enciclopedia de un mundo imaginario. Ese mundo imaginario, su historia, sus matemáticas, sus religiones, las herejías de esas religiones, sus lenguas, las gramáticas y filosofías de esas lenguas, todo eso va a ser más ordenado, es decir, más aceptable para la imaginación que el mundo real en que estamos perdidos, de que podemos pensar que es un laberinto, que es un caos. Podemos imaginar entonces la enciclopedia de ese mundo, o esos tres mundos que se llaman en tres capas sucesivas Plon, Ugbar, Orbis Tertius. Ese volumen que leído y releído acaba de suplantar a la realidad, ya que la historia real que narra es más aceptable que la historia real que no entendemos. Su filosofía corresponde a la filosofía que podemos admitir fácilmente. Supongamos que esa filosofía, mejor dicho, que esa enciclopedia funde el mundo cotidiano y lo reemplaza. Entonces, una vez escrito el cuento, aquella misma idea de un objeto mágico que modifica la realidad lleva una especie de locura. Una vez escrito, nos dice Borges, pensé, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Ya que, ¿qué sería el mundo actual sin los diversos libros sagrados, sin los diversos libros de filosofía? Y continúa diciendo, ese fue uno de los primeros cuentos que elegí. Ustedes observarán esos tres cuentos de apariencias distintas, Don Ugbar Orbis Tertius, El Zahir, El Libro de Arena, son esencialmente el mismo, un objeto mágico intercalado en lo que se llama mundo real. Y eso creo yo que son los cuentos de Borges. Un objeto mágico intercalado en lo que se llama mundo real. Borges nos lleva también a transitar los senderos del mito, cuestionando nuestra precaria existencia. Sus textos constituyen una subversión de lo establecido, una versión diferente de la mitología clásica. Pero hablemos un poco del mito, que tiene tantas variantes, tratando de aproximarnos a una definición del mito. El mito es un relato tradicional que se refiere a la actuación memorable y ejemplar
de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano, nos dice Carlos García Gual en su introducción a la mitología. Desde una perspectiva contemporánea para su definición, dice Roland Barthes en su texto Mitologías, el mito es un habla. Se trata de un modo de significación, de una forma. Y ese relato tradicional, con personajes extraordinarios que Borges elige, al cual le pone el título La casa de Asterión, para desorientarnos, es en realidad el mito del Minotauro, como confirmaremos al final del relato. El mito del Minotauro nos cuenta que Minos era un rey de Creta, que vivió, según dicen, 3 generaciones antes de la guerra de Troya, y que al morir su padre, Asterión, Minos reinó solo en Creta. Cuando quiso quedarse con el poder, sus hermanos se lo discutieron, y entonces Minos, para probar que los dioses lo habían destinado al reino, le pidió al dios Poseidón que hiciese salir un toro del mar, prometiendo que iba a sacrificar el animal. Poseidón le envía el toro, Minos confirma el poder, sin discusión, pero no sacrifica a un animal, pues era estupendo. Como verán, estas cosas pasan en nuestra realidad cotidiana y también en la mitología. Y lo quería conservar mandándolo a sus rebaños, cosa que hace. Al tiempo, Pasífae, la esposa de Minos, se enamoró del toro y engendró de él al Minotauro. El Minotauro era un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Minos, avergonzado de ese nacimiento, fruto de los amores contra natura de Pasífae, lo mandó a Dédalo, el artista ateniense, el gran arquitecto e ingeniero de la antigüedad, que entonces vivía en su corte, a que construyese un palacio en forma de laberinto con una serie de salas y corredores intrincados, de tal forma que solo Dédalo era capaz de salir de ahí. Ahí encerraron al Minotauro y cada año, cada 3 años o cada 9, le daban como alimento 7 jóvenes y 7 doncellas como tributo que le pagaba la ciudad de Atenas. Teseo, el príncipe ateniense, le pidió a su padre Geo ir, y al llegar a Creta fue recluido con sus compañeros en el laberinto, pero antes lo había visto a Ariadna, una de las hijas de Minos, la princesa cretense, que se enamoró de él y le dio un ovillo de hilo para ayudarlo a salir del laberinto. Y gracias a ella, gracias a Ariadna, Teseo consiguió no solo matar al Minotauro, sino hallar el camino de salida del palacio. Volviendo a Dédalo, reitero que era un ateniense prototipo del artista universal, arquitecto, escultor e inventor de recursos mecánicos, por lo tanto también ingeniero. Al enamorarse Pasífae del toro, él le construyó un disfraz de vaca de madera y para Minos, como ya hemos dicho, construyó el laberinto, el palacio. El mito continúa, pero como es muy conocido y pueden encontrarlo rápidamente, quiero preguntarme, ¿qué es lo que hace Borges con este famoso mito? ¿Cómo lo utiliza? Y esto me recuerda a Sófocles, el tragediógrafo griego del siglo V a.C., y su elección ante todo el corpus del mito de Edipo. ¿Qué es lo que se elige del mito para volver a contarlo? Borges en su cuento, La casa de Asterión, reescribe el mito, da su versión. A través del epígrafe, y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión, que figura confirmado como Apolodoro Biblioteca, nos coloca Borges en el ámbito del mito, ya que la cita corresponde a la biblioteca mitológica atribuida a Apolodoro del siglo I y II antes de Cristo. Primero o segundo antes de Cristo. El narrador es el mismo monstruo que vive en ese laberinto, al que Borges aquí llama casa, alejándolo del relato clásico
y acercándolo de algún modo a nuestro mundo cotidiano, a nuestra casa. Asterión, ese ser monstruoso, nos describe su mundo, su ser acusado de soberbia, misantropía y locura, el infinito de las puertas de esa casa, una de las constantes borgianas, lo infinito, ese lugar que según el protagonista es único, pero que inmediatamente sabemos que tal vez hay otro, tensión contradictoria y paradojal, que es otra característica de Borges, y el protagonista diciendo, otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura, fin de la cita. Personaje que cuando sale la gente huye despavorida. Más adelante, con una total retórica de la ironía y el humor, para lo que nuestro autor ha hecho toda su vida, dice el monstruo, el hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Fin de la cita. En sus juegos inventa otro Asterión, con el cual finge una visita y le muestra la casa. Aparece aquí la problemática del doble, como en otros cuentos borgianos, Los teólogos, Borges y yo, 25 de agosto 1983, El otro. Temática que no solo responde a textos de escritores amados por Borges, como Stevenson en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, William Wilson de Edgar Allan Poe y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, sino también a otro argentino, Julio Cortázar, y a toda la historia de la literatura, especialmente me estoy acordando de las comedias plautinas. Problemática del doble que subraya la ambigüedad del personaje. La ambigüedad del personaje. El restablecimiento de la unidad se reafirma con Asterión, máscara del narrador, que no solo ha imaginado esos juegos, sino que también ha meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar, no hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Y aquí apuntamos a otra clave borgiana, que es para nosotros la señal fundamental del cuento. La casa, el mundo, es un laberinto infinito y nosotros el Minotauro. En los últimos renglones del cuento interviene el narrador y el texto concluye con la frase de Teseo, entre comillas, el Redentor, o en lo que nosotros denominamos el héroe estándar. Y aquí sus palabras: lo que creerás, Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Podemos leer en la muerte la liberación del Minotauro, pero es tal vez lo que dice Teseo lo que nos coloca a nosotros en la cadena de muerte luego del Minotauro. Como los antiguos héroes griegos, hoy antihéroes como el Teseo del cuento, ya no es el gran vencedor épico, sino el que al matar al monstruo lo único que hace es anticipar su propia muerte. La casa, el mundo, un laberinto, nosotros,
minotauros humanos con nuestra propia cabeza de toro, plena de ignorancia y error. Los héroes, una apariencia, con un destino tan trágico como el de todos. Y si nosotros somos el minotauro, ¿por qué no resistir? Los personajes borgianos se mueven en distintos espacios y en distintos tiempos, en este caso en el tiempo del mito. Pero los hechos se repiten distinta e infinitamente en todos, ya sean dioses o humanos. Somos a veces el minotauro y otras Teseo, como se lee en el final de los teólogos, como Aureliano y Juan de Panonia, señalados en la inanidad ante Dios. En algunos de sus cuentos, Borges es autor, narrador, testigo o personaje. Es decir, que Borges mismo, el autor, se transforma en material de ficción. Y cuando hablamos de ficción, nos referimos a su etimología, del latín fictio fictionis, al simulacro. Se finge que algo que no es, es. A diferencia del disimulo, donde se finge que algo que no es, es. Repito y agrego, la literatura es simulacro. Se finge que algo que no es, es. El arte simulacro, agrego yo ahora. En Los Reyes, un breve texto teatral de Cortázar, se da otra versión del mito. El minotauro es el poeta, el creador. ¿Y acaso entre los mismos argentinos, Borges, el minotauro, no ha sido muchas veces reconocido, como sucedió en los 70 con muchos intelectuales latinoamericanos de izquierda? Era vergonzoso que le hace honor a Borges. Asimismo, el tópico del laberinto en nuestro autor expresa una conflictividad más profunda que la del mito clásico, o tal vez lo que podríamos llamar otra vuelta de tuerca del mito que, como mito, posee un sentido evidente y otros sentidos a revelar. Se trata de la búsqueda de un centro, de una salida en medio del caos, y ante los hechos, una búsqueda de la verdad en medio del laberinto de cada sujeto y del devenir humano en todos los ámbitos. En 2 poemas, Borges reitera la temática, sus títulos Laberinto y El laberinto. El primero es como una admonición. Leo algunos versos. No habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino. Y en el otro poema, El laberinto, vuelve a decirnos, Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui. Y al final, sé que en la sombra hay otro, ese otro está escrito con mayúscula, cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades, y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá, tomara, fuera este el último día de la espera. En el otro poema, en este último poema, vuelve la primera persona, pero hacia el final del mismo encontramos esa referencia que antes señalé, ese otro con mayúscula, Dios, y la búsqueda del mismo. Debemos recordar que Borges era agnóstico. Aquí el espacio es visto, en el segundo poema, el espacio es visto como un Hades, o sea, como un infierno, el mundo como infierno. Pero ese ojalá habla de alguna manera de la esperanza de encontrar a Dios. En otro cuento, Los 2 reyes y los 2 laberintos, también perteneciente al libro del Aleph, Borges nos narra que cuentan los hombres dignos de Alá
aclarando entre paréntesis que Alá sabe más, cual si fuese realmente perteneciente al Islam, que hubo un rey en las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos, que les mandó construir un laberinto complejo y sutil, que los varones prudentes no se atrevían a entrar, cuya obra era un escándalo. Y fíjense qué frase más poética y bella, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo va a llegar a su corte el rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para burlarse de su huésped, lo hace penetrar en el laberinto, donde va a vagar afrentado, confundido, hasta que, pidiendo socorro divino, puede encontrar la puerta. Vuelve el rey de Arabia a su reino y más tarde ataca a los reinos de Babilonia, derriba sus castillos y hace cautivo al mismo rey. Lo amarra a un camello y lo lleva al desierto, y es ahí donde lo deja, no sin antes decirle que este es el reino, este es el laberinto que él le ha destinado. Le desata las ligaduras, lo abandona en el medio del desierto, donde muere de hambre y sed. Y el texto termina con una alabanza: Alá, la gloria sea con aquel que no muere. Con respecto a este texto, podríamos reiterar que cada uno tiene su propio laberinto. En un análisis más político, veríamos el peligro de sentirse los dueños del laberinto. Quiero retomar aquí otro poema basado en uno de los mitos griegos más famosos, titulado Edipo y el Enigma. Aquí Borges, fíjense, Edipo, el que sabe desde abajo, desde los pies, el de los pies torcidos, y el enigma, la intriga, el poder descifrar lo humano, el poder darle un sentido a esta vida, le sirve a Borges, que sigue a Tomás de Quincy, uno de sus autores favoritos, el autor de las Confesiones de un Epiómano. Creo que los recomiendo alguna vez que lean. Y el poema dice: cuadrúpedo en la aurora, alto en el día, y con 3 pies errando por el vano ámbito de la tarde, así veía la eterna esfinge a su inconstante hermano, el hombre. Bueno, viene el desciframiento de la esfinge, el desciframiento de Edipo ante el enigma de la esfinge, pero me interesa recalcar el final, los 2 últimos tercetos del poema, cuando Borges dice: somos Edipo, y de un eterno modo la larga y triple bestia somos, todo lo que seremos y lo que hemos sido. Nos aniquilaría ver la ingente forma de nuestro ser, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Borges, como les dije, toma aquí a Tomás de Quincy porque nos preguntamos en qué nos parecemos a Edipo. Y bueno, esta respuesta que yo antes planteaba como desafío, siguiendo a Tomás de Quincy, como Edipo, somos ignorantes y nos equivocamos. Pero para salir de esta espiral oximorónica a la que Borges nos lleva, pensemos en otro de sus personajes. Me refiero a Proteo, que ya aparece, por ejemplo, en Everything and Nothing, el dios marino que pudo agotar todas las apariencias del ser. Como Shakespeare, como Borges, agrego yo. Que encontramos a este dios en la Odisea de Homero, y que es capaz de metamorfosearse sucesivamente en león, serpiente, pantera, jabalí, agua, árbol. El rey Menelao no lo deja escapar, y el anciano profeta habla y le revela dónde se encuentra Ulises, dónde se encuentra Odiseo. Tal vez Borges, metonimia en este momento de la literatura y el arte, es, como hacedor del lenguaje, el ser capaz de hablarnos a través de la lectura de su poema. Dice
el poema Proteo. Antes que los remeros de Odiseo fatigaran el mar color de vino. Ya estoy en tiempo, termino acá, ¿eh? Perdón, tenemos como 1 minuto más. Bueno, ya termino. Tranquilo, pleno. Antes que los remeros de Odiseo fatigaran el mar color de vino, las inacibles formas adivino de aquel dios cuyo nombre fue Proteo. Pastor de los rebaños de los mares y poseedor del don de profecía, prefería ocultar lo que sabía y entretejer oráculos dispares. Urgido por las gentes asumía la forma del león o de la hoguera, o de árbol que da zambra a la ribera, o de agua que en el agua se perdía. De Proteo el egipcio no te asombres, tú que eres uno y eres muchos hombres. Borges, les dije antes, tiene otros versos también sobre Proteo, otra versión de Proteo, y aparece este personaje en este cuento donde se refiere a Shakespeare y a todas las posibilidades como Shakespeare que desaparece detrás de todos los personajes que inventó. Para nuestro escritor, el universo se cifra en un punto. Todo destino, por largo y complicado que sea, está contenido en un instante, como nos dice en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874. El momento en que un hombre sabe para siempre quién es. Y para concluir, no hay que tenerle miedo a la lectura de Borges. Nos lleva a muchos mundos míticos, los que hoy elegí, fantásticos, realistas, filosóficos, puntos suspensivos, convocándonos a leer su obra. Se lee desde un aquí y desde una ahora. En estos momentos tan complejos y terribles, tal vez no nos asombremos y recordemos que, como Proteo, somos uno y somos muchos hombres, capaces en estas circunstancias de hacer, que eso es lo que significa la palabra poiesis, hacer. Gracias, Breno, estoy dispuesta. Muy bien, muchas gracias, profesora. Me encantó la charla. Y como no tenemos mucho tiempo, quería hacerle una pregunta que a la vez será mi comentario final y ahí terminamos con su respuesta, ¿sí? su comentario a la pregunta. En uno de sus ensayos, creo que en este oficio del verso, una de sus palestras, Borges habla de la literatura. Y empieza hablando antes del libro como un objeto. Él dice que el libro es un objeto físico en un universo de objetos físicos. Pero la literatura es lo que pasa cuando leemos. En este comentario, parece que el énfasis cae sobre el dinámico papel del lector. Sí, del lector, lo que pone, claro, ¿no? Lo que pone en movimiento el libro y lo hace literatura es la lectura. Borges era escritor, pero antes de eso, él mismo lo va a decir, exactamente. Era un gran lector. Preferiría que me recordasen por los libros que leí y no por los que he escrito, decía. Sí. Claro. Y ese cambio, ese movimiento dinámico entre esos dos lugares frente al libro, el escribir y el leer, el hablar y el recibir el habla, ¿no? El hablar y el escuchar, eso está siempre, ¿no? O casi siempre presente en sus relatos. En el relato que da título a su charla de hoy, profesora, el relato de Asterión, tenemos el monstruo como la primera persona. Y eso es... Pero estamos nosotros también como lectores. Claro, estamos ¿no? nosotros también. Porque es una relación compleja, porque está el claro. Minotauro
está Teseo, está Ariadna como testigo mudo y estamos nosotros los lectores recreando el mito. Es lo que Borges le responde, profesor, no sé si me estoy anticipando, disculpen, a veces soy medio apresurada. Es lo que Borges plantea precisamente cuando habla en su texto, en su conferencia sobre la poesía, sobre las múltiples interpretaciones del texto. Primero habla del panteísta irlandés Escoto, que habla de la pluralidad de significados que tiene la Sagrada Escritura, y después habla de un personaje que existió siglos después, que habla de que la Biblia tiene tantas interpretaciones como lectores, es decir, que nos da un poder total. Acá coincidiríamos con la teoría de la recepción, con la escuela de Gauss, la escuela de Constanza. Seguramente, pero para hacerle mi pregunta, sí. Para hacerle mi pregunta, ¿no? Entonces hay esa dinámica de relación entre el lector y el escritor. Dialéctica, esa provocación, la interpelación de la que hablé en un momento en mi exposición. Claro. La interpelación. Leer es interpelar al otro. Sí. Sí, y vamos de un extremo al otro, porque el monstruo, casi por definición, es el otro, la tercera persona sobre la cual hablamos, la que rotulamos. Sí, pero Asterión se ve en la historia como único. Y repite varias veces, soy único. Y sin embargo, su juego predilecto es el juego del doble. Es decir, el juego que multiplica al único. ¿Sí? Tenemos entonces una oscilación entre el individuo y el deseo de un otro con que se identifique. En Borges hay la relación entre el autor que crea, el escritor que recibe. Sin embargo, el escritor es también, es decir, el lector que recibe, y sin embargo, el lector crea, porque la literatura pasa cuando leemos. Mi pregunta, profesora, para que terminemos eso, entonces es, ¿dónde quedamos nosotros como creadores, participantes activos en la obra borgiana? ¿Cuál es, cómo piensa usted ese papel tan especial, tan poderoso, como ha dicho ustedes, de la lectura? Es decir, lo que hace la literatura de Borges con nosotros. Bueno, le diría que Borges tiene un gran respeto por el otro. Nosotros no estamos acostumbrados como latinos a separar la persona del artista, del escritor. Pero Borges le da un lugar preponderante al lector. Sí. Borges no necesita de ningún discurso de la soberbia como el Minotauro, pero es un Minotauro. Es un personaje que va a ser un escritor, como dije al principio, profundamente argentino, y a la vez algunos lo clasifican como escritor occidental, y yo diría como escritor universal. A Borges lo puede leer un latino, un argentino, un americano, un inglés, con placer un europeo, pero también un oriental, porque Borges hace esa relación constante, por ejemplo, con uno de sus libros preferidos, Las Mil y una Noches. Le da un papel preponderante al lector. Es decir, Borges es una persona muy humilde, sabía quién era, sabía perfectamente quién era, no necesitaba de alabanzas, pero lo que no he dicho tal vez es algo que él hace una gran carcajada ante este caos, ante este laberinto, y se une a nosotros. Fíjese que nombré los teólogos, como Juan de Panonia y Aureliano somos nosotros a veces, cuando nos creemos dueños de, y nuestra crítica va a pasar. Lo dice en el Aleph, hay una gran burla sobre la crítica, ¿no? Es decir, lo dice también uno de los grandes críticos contemporáneos, George Steiner, cuando dice en El lenguaje y silencio, en la primera página, ¿quién sería un crítico literario si hubiese podido escribir una sola página como Dostoyevsky? Estoy haciendo una paráfrasis, le aclaro porque hace años que no toco ese texto, ¿no? Pero yo le diría que ese papel entronizado del lector no es privativo de Borges. Probablemente usted haya leído un maravilloso cuento de Julio Cortázar, que es Continuidad de los Parques. Claro. Que en realidad, Continuidad de los Parques, si usted analiza, el lector está sentado en un sillón
sostenido, leyendo, cómodo, se ha olvidado de todas las cuestiones de aparcerías. Ese sillón, en esa metáfora cortasariana, es de terciopelo verde. Fíjense, terciopelo, una trama con dos tejidos, la del autor y la del lector. Me Y encantó la verde, respuesta. el verde es vida y es muerte. Entonces, yo creo que Borges para mí es vida. Si no, vaya a leer Los Justos en estos días, que estamos tan dolidos por lo que está pasando, Los hombres que hacen lo que le corresponde, Shinto, cuando nos anonada la desdicha, o este mismo poema Proteo. Yo creo que Borges fue uno de los grandes genios del siglo XX. Y no es casual que lo hayamos unido a una figura como San Martín. Dos grandes, que tanto necesitamos de alguien que sea, de gente que sea menos mezquina. Muchísimas gracias, Brenda. ¿Otra pregunta? No, está muy bien. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Roberto va a aparecer ahora para finalizar, pero me encantó la respuesta. Muchas gracias, profesora. ¿Sabe lo que no rescatamos, Breno, y que es tan necesario? Que Borges tenía un gran sentido del humor. Y era muy especial su humor, ¿no? Era con una retórica y la ironía, picardía y demás, que es también lo que nos salva de la estupidez y de estos agobios. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Bom, Roberto. Me escutam? Sim. Bom, o agradecimento é todo nosso. Uma palestra muito rica, Magdalena. Breno, uma intervenção incrível. Acho que teríamos material para nos estender, mas de antemão já fica o convite para possíveis participações e atividades da nossa Secretaria de Cultura. Bom, vou tentar pautar Borges de alguma forma para tê-los conosco em eventos da Secult. Muito rico, eu agradeço em nome da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Aproveito para agradecer em nome do Consulado Argentino também em Recife. Bom, eu que estou fazendo aqui a representação dessas duas entidades. Bom, foi um grande presente, Madalena, que o Consulado nos deu, sua palestra. Breno, nos conhecemos por essa ocasião, eu te agradeço imensamente por se dispor a colaborar com esse evento. Prazer, meu. E, bom, é um passo que nós damos para manter viva, através da cultura, a imortalidade do nosso grande general San Martín, nosso hermano general San Martín, né? Uma aproximação entre duas nações que, repito, a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e o Consulado Argentino em Pernambuco estamos oferecendo ao amigo leitor, ao amigo espectador. Muitas graças e com isso finalizamos. Fiquem atentos às programações. Teremos João Paulo Parísio falando sobre a influência de Borges na sua escrita, na sua literatura. Conto com a presença de vocês também. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Nos vemos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.